Puedes perder una guerra antes de disparar una sola bala. Imagina un frente entero colapsando, no por una ofensiva brutal ni por duelos heroicos, sino porque el enemigo se desmorona desde adentro, en un silencio inquietante. Esta pregunta puede parecer retórica o propia de novelas bélicas, pero la historia nos enseña que es más real de lo que creemos. De hecho, existen ejemplos en los que ejércitos enteros se han evaporado antes de que el primer disparo surcara el aire, víctimas de un proceso invisible y devastador. Las señales estaban ahí, pero nadie las veía venir. Pequeñas fallas, cortes en las comunicaciones, patrullas ausentes, trincheras vacías. La moral se agotaba gota a gota, carcomida por la desconfianza y órdenes cada vez más vagas. Como la humedad que se filtra lentamente en una pared, la erosión interna comenzó mucho antes de que el enemigo pudiera siquiera acercarse. Este tipo de colapso es más letal que cualquier derrota en el campo de batalla. Si ignoras las señales de erosión interna, puedes perderlo todo. Tu ejército, tu empresa, tu futuro, sin siquiera darte cuenta de que ya es demasiado tarde. En Sumi, la línea defensiva no cayó bajo el fuego, sino bajo el peso de errores acumulados y una podredumbre silenciosa que nadie quiso enfrentar. Esta historia se repite una y otra vez, desde la caída de Bizancio hasta el desplome de Lehman Brothers. Las grandes estructuras, aparentemente invulnerables, suelen romperse por dentro antes de ser derribadas desde fuera. Pero, ¿cómo surgieron estas grietas invisibles? ¿Cuáles fueron las primeras señales de que el desastre ya estaba en marcha, aunque todo pareciera estable? ¿Y cómo podemos identificar estos síntomas en nuestro propio entorno, sea una organización, un equipo o incluso una familia? Para entenderlo, hay que analizar las primeras fisuras. Todo comenzó mucho antes del colapso visible. Todo empezó con detalles apenas perceptibles. Pequeñas fallas en la rutina, un nerviosismo creciente en las comunicaciones, posiciones abandonadas sin explicación clara. Estas fisuras son como las primeras grietas en una presa, fáciles de ignorar, pero letales si no se reparan a tiempo. Durante varias jornadas, las rupturas en la radio se multiplicaron. Las frecuencias variaban a horas extrañas y los mensajes eran cada vez más breves, tensos, entrecortados. El tono transmitía inquietud, como si una presión invisible estuviera deformando todo desde dentro. Este fenómeno tiene paralelos históricos. En 1940, durante la caída de Francia, los mensajes entre unidades francesas se volvieron caóticos y ansiosos, presagiando el colapso moral de todo el frente. Los drones de reconocimiento aportaron imágenes desconcertantes, trincheras vacías en sectores donde, tan solo horas antes, la actividad era incesante. Las posiciones que debían estar ocupadas aparecían ahora desiertas y mudas, sin rastros de combate ni de retirada ordenada. Algo similar sucedió en la retirada de Dunkerque, donde partes de la defensa británica simplemente se desvanecieron, dejando posiciones intactas y material militar listo para ser capturado. Simultáneamente, algo alteró las rutas logísticas. Los camiones de abastecimiento dejaron de usar los caminos de siempre y comenzaron a tomar rutas secundarias, lentas e ineficientes. El suministro llegaba tarde, o simplemente no llegaba, dejando a los destacamentos más vulnerables sin el apoyo necesario. En la Segunda Guerra Mundial, durante el colapso del Frente Oriental Alemán, los convoyes logísticos se perdían en caminos secundarios, incapaces de abastecer a las tropas de primera línea, acelerando el colapso. Este caos pronto se reflejó en otros ámbitos. El trabajo de los ingenieros militares fue cancelado de repente. Ya no se reforzaban trincheras, ni se instalaban nuevas minas. Incluso las estructuras defensivas de concreto quedaron inconclusas, con materiales y herramientas abandonados en plena obra. Imagínate recorrer una fortificación y ver sacos de cemento abiertos, herramientas tiradas, todo abandonado como si los obreros hubieran huido ante una amenaza invisible. A ello se sumó una inquietante ausencia de refuerzos en posiciones vitales. Las llamadas de auxilio y los pedidos de reemplazos eran ignorados o pospuestos indefinidamente.
Incluso las unidades que aún contaban con personal suficiente no recibían apoyo alguno, como si la cadena de mando hubiera decidido aislarse de sus propias tropas. Este fenómeno, donde los líderes se desconectan de la realidad en el frente, recuerda al colapso soviético en Afganistán, cuando las bases remotas dejaron de recibir refuerzos y suministros, acelerando la desmoralización. Ignorar esas anomalías parecía inofensivo, pero en realidad, cada detalle pasaba a formar parte de una red silenciosa de erosión interna. Perder de vista esas señales podía significar perder toda la ventaja estratégica. Esta es la lección que también aprendieron empresas como Kodak, que ignoraron los pequeños signos de cambio tecnológico y terminaron perdiendo su liderazgo. Sin embargo, lo que parecía disperso pronto, comenzó a revelar un patrón mucho más alarmante. Un patrón que, si sabes leerlo, puede alertarte de una catástrofe inminente. Las piezas sueltas empezaron a encajar, mostrando que nada era casualidad. El derrumbe no fue repentino, fue la culminación de una serie de grietas invisibles que crecían sin tregua. Así ocurre en la naturaleza con los terremotos. Pequeñas presiones se acumulan durante años hasta que, de repente, todo se viene abajo en minutos. Cuando la cadena de mando se quiebra, el caos toma el control. En el sector de Sumi, la verdadera batalla no fue un choque frontal, sino una guerra interna que desgarró la estructura defensiva desde sus cimientos. El colapso comenzó mucho antes del primer disparo, con una grieta invisible que fue creciendo hasta volverse fatal. La confianza en los mandos medios se erosionó. Cada orden era recibida con dudas, los oficiales buscaban confirmaciones constantes, y el miedo a la responsabilidad paralizaba la toma de decisiones. Así, la autoridad se diluía y la cadena de mando se fragmentaba en la incertidumbre. Esta parálisis es común en las crisis. Durante la caída de Constantinopla, en 1453, los líderes discutían sin tomar decisiones, mientras las murallas caían. Mientras tanto, entre las tropas, el descontento se multiplicaba. Los rumores de deserciones se volvían tan amenazantes como el propio enemigo. Algunos soldados obedecían a la fuerza, otros simplemente se desvanecían, dejando vacíos inesperados en los puestos clave. En Vietnam, la deserción y la insubordinación aumentaron exponencialmente cuando los soldados perdieron la fe en el objetivo de la guerra. La movilización forzada intentó tapar las grietas, pero los reclutas raramente llegaban al frente. Muchos quedaban varados en campos de instrucción, ignorando su destino. Crecía la sensación de abandono, mientras los refuerzos se volvían cada vez más escasos y los huecos en las líneas se hacían imposibles de cubrir. Es lo que sucedió en el último año de la Unión Soviética, cuando las nuevas levas jamás llegaban a su destino. En las posiciones avanzadas, el abandono se transformó en un éxodo organizado. Unidades completas se retiraron sin disparar, dejando fortificaciones desiertas, como si una orden silenciosa dictara la retirada. No fue cobardía individual, sino una desintegración colectiva. La cohesión se evaporó sin resistencia visible. Algo parecido ocurrió en la retirada rusa de Port Arthur en 1905. Cuando la moral se quebró y la defensa colapsó de manera súbita. La aceleración del colapso dejó claro que, cuando la autoridad se erosiona, una estructura puede venirse abajo en cuestión de horas. La fragmentación interna es letal. Puede neutralizar cualquier ventaja material, condenando incluso al ejército más preparado. Un ejército sin cohesión puede perder ante un enemigo numéricamente inferior y peor armado, simplemente porque ya no cree en su propia causa. Así, el pánico y la desmoralización se propagaron sin freno, haciendo irreversible el desastre. La historia de la caída de Saigón en 1975 es otro ejemplo. La capital cayó no por la fuerza de las armas, sino porque la moral y la coordinación se habían evaporado. Pero la pregunta sigue viva. ¿Cómo pudo una organización tan robusta venirse abajo sin apenas enfrentarse al enemigo? La respuesta revela verdades incómodas sobre la fragilidad de cualquier sistema bajo presión. Ocurre lo inimaginable. Soldados, oficiales e incluso civiles abandonan sus puestos y huyen en desbandada,
algunos cruzando la frontera hacia el territorio enemigo. En cuestión de pocas horas, la línea defensiva no cae bajo el fuego, sino que se desploma por una oleada de fugas masivas e incontrolables. Nadie, ni siquiera los altos mandos, anticipa este éxodo repentino y total. Carreteras antes bloqueadas por patrullas ahora se ven saturadas de columnas desordenadas, que se alejan del frente tan rápido como pueden. Algunos grupos avanzan desarmados, ondeando banderas blancas y rindiéndose sin resistencia ante las fuerzas rusas. Tramos enteros de la frontera quedan abiertos de par en par. El enemigo puede avanzar casi sin obstáculos. Esta imagen recuerda la retirada italiana tras la batalla de Caporetto en la Primera Guerra Mundial, donde miles de soldados huyeron sin mirar atrás. Aún más inquietante, la defensa se derrumba en absoluto silencio. No hay batallas, ni siquiera escaramuzas. Trincheras, fortificaciones y puntos estratégicos quedan vacíos de un momento a otro. La artillería enemiga deja de responder. Los observadores desaparecen. Es como si toda una estructura se evaporara. En la caída de Singapur en 1942, las tropas británicas se rindieron en masa, dejando intactas sus posiciones. Decenas de equipos de comunicación, vehículos y reservas de munición se quedan intactos. El repliegue es tan apresurado que la mayoría de los suministros, tesoros en cualquier guerra, pasa directamente a manos del adversario. A cada paso, las fuerzas rusas encuentran arsenales listos para usar y rutas despejadas. En la toma de París por los nazis, los alemanes encontraron depósitos de suministros prácticamente intactos. La disciplina se desmorona. Hay reportes de insumisión, oficiales desarmados o ignorados por sus propias tropas. Nadie puede imponer órdenes. La cadena de mando se fragmenta y nadie toma la responsabilidad de resistir. El control desaparece bajo la presión del pánico colectivo. El caos logístico se apodera de la retaguardia. Rutas de suministro quedan desprotegidas, convoyes abandonados y depósitos enteros caen sin que se dispare un solo tiro. Las tropas rusas avanzan casi sin encontrar resistencia, asegurando recursos vitales y puntos clave. El riesgo es inmediato y demoledor. La inacción frente al colapso interno convierte una retirada ordenada en una huida caótica, regalando territorio, materiales y prestigio al adversario. Lo que afuera parece un ajuste táctico, por dentro representa el derrumbe total de la defensa. ¿Cómo pudo una crisis así crecer casi invisible hasta volverse irreversible? Veamos qué lecciones deja este desplome silencioso y cómo podríamos anticipar señales antes de que sea demasiado tarde. Para entender el origen de este colapso, debemos analizar los síntomas previos y los mecanismos que erosionan la cohesión interna. Solo así podremos identificar patrones de fragilidad en sistemas complejos. La debilidad sistémica puede estar incubándose ahora mismo en las entrañas de tu organización. No importa si se trata de un ejército, una empresa o cualquier colectivo. Lo invisible, lo que no se ve ni se habla, suele ser mucho más letal que las amenazas abiertas. La historia enseña que la moral y la cohesión interna son las verdaderas murallas. Basta con que los miembros duden unos de otros o de sus líderes para que, por fuerte que parezca la estructura, comience a resquebrajarse desde dentro. En la historia empresarial, empresas como Nokia sucumbieron cuando la confianza interna se perdió y los equipos dejaron de cooperar. Por eso, es vital vigilar las señales sutiles. No ignores cambios mínimos de actitud, rumores apagados ni caídas leves en el rendimiento. Lo que muchos consideran detalles insignificantes pueden ser los primeros síntomas de un proceso de desgaste mucho mayor. En el ámbito deportivo, equipos campeones han perdido la motivación tras perder la confianza en su entrenador, y el declive se volvió inevitable. La comunicación honesta y el liderazgo genuino son tu escudo inicial. Los líderes que escuchan, corrigen errores y fomentan la transparencia, construyen barreras robustas contra el desencanto y la desinformación. Por el contrario, el silencio, la represión y las órdenes ilógicas aceleran el colapso más que cualquier enemigo externo. Las amenazas y la represión solo funcionan como curitas. Generan miedo,
pero destruyen la confianza y alimentan la deserción. Una estructura sostenida por imposición no sobrevive a una crisis real. En la historia soviética, las purgas de Stalin solo crearon más miedo y debilitaron la cohesión del Ejército Rojo antes de la invasión alemana. A veces, un diagnóstico preciso y una reacción temprana valen más que cualquier arsenal o presupuesto. Quienes detectan las grietas antes de que se conviertan en abismos logran ventaja. Los que solo reaccionan al desastre llegan demasiado tarde. Ignorar la salud interna de tu organización es como avanzar por un puente cuyas bases se desmoronan. Tarde o temprano, el derrumbe será inevitable y devastador. La clave está en detectar, comprender y actuar antes de que sea demasiado tarde. Pero, ¿cómo identificar esas grietas a tiempo, cuando todo parece estable en la superficie? La clave está en aprender a leer los signos antes de que el daño se vuelva irreversible. Existen pasos concretos que puedes tomar para no repetir la historia del colapso de Sumi. Primero, establece canales de comunicación abiertos y fiables en todos los niveles. Por ejemplo, una empresa puede implementar reuniones semanales donde cualquier empleado pueda expresar inquietudes, y un ejército puede usar sistemas de retroalimentación anónima para detectar problemas antes de que escalen. Segundo, implementa sistemas de alerta temprana. Así como los ingenieros instalan sensores en puentes para detectar vibraciones inusuales, tú puedes analizar datos de desempeño, clima laboral y rotación de personal. Si notas aumentos en las ausencias o disminuciones en la productividad, investiga inmediatamente. Tercero, fomenta una cultura de responsabilidad compartida. En lugar de castigar el error, incentiva la corrección y el aprendizaje. Las organizaciones más resilientes, desde Toyota hasta los ejércitos de élite, han superado crisis porque sus miembros confiaban en poder hablar abiertamente de los problemas. Cuarto, revisa y actualiza constantemente los protocolos y procedimientos. El entorno cambia, y lo que funcionó ayer puede ser inútil hoy. La adaptación es clave. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados sobrevivieron porque aprendieron de sus errores y modificaron sus tácticas rápidamente. Quinto, mide la moral y la cohesión de manera regular. Realiza encuestas, entrevistas y sesiones de grupo para tomar el pulso emocional de tu equipo. Un descenso repentino en la moral suele preceder a la fuga de talento o al colapso de la disciplina. El enemigo más peligroso acecha dentro. Actúa ahora. Tu organización depende de ello. No esperes que el desastre llegue desde fuera cuando las señales se multiplican bajo tus pies. El ejemplo de la caída en Sumi lo prueba. La erosión interna, y no la presión del adversario, es la verdadera amenaza. Cuando la crisis madura desde dentro, ningún muro es suficiente, ningún ejército resiste. Hoy, entender y anticipar estos procesos es cuestión de supervivencia. No basta con vigilar la superficie. Debes captar los síntomas sutiles, los cambios en el ánimo, la pérdida de unidad, los pequeños fallos que, acumulados, allanan el camino hacia el colapso. Un liderazgo que ignora estas señales cava su propia tumba. El precio de la complacencia puede ser tu futuro. Las organizaciones caen cuando dejan de escucharse, cuando la rutina sepulta la vigilancia. La erosión es silenciosa, pero sus consecuencias serán ruidosas. Recursos, reputación e incluso la existencia pueden desaparecer de un día para otro. Anticiparse es posible si sabes dónde mirar. Hazte preguntas difíciles, revisa procesos, fomenta la transparencia y el análisis constante. Solo así detectarás las grietas antes de que te arrastren. No olvides. Las grandes caídas siempre empiezan como silencios incómodos. Elige escuchar esos silencios antes de que se conviertan en gritos de derrota.